No he tenido escondido mis errores, he dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. En esta Cuaresma, yo no sé por qué motivo, están resonando especialmente en mi corazón las pasiones, lo que llamamos los pecados capitales, como si el Señor quisiera que yo personalmente me centrara en ello para mi meditación cuaresmal, y también creo que como pastor es bueno que yo ofrezca una meditación a vosotros sobre ello, y así iré dedicando unos cuantos días a hablar de las pasiones. Habitualmente solemos oír que hay 7 pecados capitales, ¿verdad? No voy a preguntar cuáles son porque a lo mejor me llevo una sorpresa y alguno no lo sabe, La ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la lujuria, la gula, la pereza, son los 7 pecados capitales, a los que la antigua tradición de la Iglesia añade otras 2 pasiones que no son pecado, el miedo y la tristeza. Y así, la antigua tradición eclesiástica hablaba de las 9 pasiones del ser humano que después dieron lugar a los 7 pecados capitales. Entonces es importante situarlos. Ira, soberbia, envidia, avaricia, gula, lujuria y pereza, pues obviamente se ve como su matiz pecaminoso, ¿verdad? Mientras que el miedo y la tristeza son 2 pasiones que en sí no son pecado, pero que también nos pueden arrastrar hacia abajo y nos pueden lastrar. Habitualmente, según los padres espirituales, todos tenemos un vicio predominante. De esos 9 pasiones, tenemos una de ellas que es predominante en nuestras vidas. Y es importante localizarla, porque ese va a ser nuestro talón de Aquiles, ese va a ser nuestro enemigo, ese va a ser el lugar donde Satanás se cebe de un modo especial. Podríamos decir que es nuestro demonio personal, nuestro demonio particular, aquel contra el que luchamos. Todos, obviamente, estamos tentados por los 7 pecados capitales, por las 9 pasiones fundamentales, pero obviamente cada uno tenemos como una en la que tenemos que esforzarnos particularmente. Por empezar por orden, hoy hablaríamos de la ira. La ira. Y contra ira, ¿qué? Paciencia o mansedumbre. Muy bien. Contra ira, mansedumbre o paciencia, que nos dice la tradición. Mansedumbre. La ira no es lo mismo que la rabia. Uno puede sentir rabia y es normal. La rabia es como un impulso inicial que surge en tu corazón y que no puedes evitar. Cuando te da rabia que tu equipo, pues pierda un equipo de un partido, o te da rabia que un vecino te tire y te moje la ropa tendida, agua, lo que sea, ¿no? La rabia es algo humano. Jesús sintió rabia cuando llegó al templo de Jerusalén y expulsó a los mercaderes, ¿no? O cuando quería curar al manco y no se querían, ¿no? Jesús sintió rabia en algunos momentos de su vida, ciertamente. La ira es distinta de la rabia, porque la ira ya sí que supone que entra la voluntad. No puede haber pecado si no hay voluntad. Uno no puede pecar sin querer. Hay gente que a veces, cuando viene al confesionario, tiene ese defecto de conciencia, que se confiesa de cosas que ha soñado. Pues, hombre, si lo ha soñado, pues no es pecado, ¿no? O que se confiesa de que le ha dado rabia, hombre, pues normal que te dé rabia, ¿no? Es decir, la rabia en sí no es pecado. Lo que es pecado es cuando tú esa rabia, en lugar de combatirla con la mansedumbre y la paciencia que hemos dicho, te dejas llevar por ella y se convierte en ira. Una ira que tú expresas contra una persona a través de las palabras, a través de los gestos o a través del comportamiento pasivo-agresivo, ¿no? De ignorar a alguien para más fastidiarle, pero la ira implica siempre la voluntad. Esto va a ser una cuestión clave para comprender las 9 pasiones y los 7 pecados capitales, que sin libertad no hay pecado. Si no entra la libertad no hay pecado, y el demonio a veces nos tienta precisamente con eso. Cuando sentimos rabia, miedo o tristeza, nos tienta pensando que hemos pecado, cuando esos sentimientos son sentimientos normales y humanos. Ahora, si tu rabia se convierte en ira, entonces eso sí que hay que hacérselo mirar. Por tanto, la ira, que es ese dejarte llevar por la rabia y descargarla contra las personas, en forma de palabras, insultos, críticas, a través de obras como pegar, golpear
o a través de ignorar a alguien, de calumniarle, a través de criticarle, ¿no? El quinto mandamiento, no matarás, no implica solamente no hacer violencia física contra alguien, sino también no criticar, no juzgar, no calumniar, porque estás matando la reputación de la persona. Y la ira está en relación directa con el quinto mandamiento, no matarás. Y así, frente a esa ira, nos dice la Iglesia mansedumbre y paciencia, las dos cosas que habéis dicho. Mansedumbre significa ser manso de corazón, es decir, por dentro aprender a contar hasta 10, que diríamos en español. Es decir, no dejarme llevar por el arrebato, sino parar, tomar aire, permitirme sentir rabia, pero no dejar que se convierta en ira. De manera que yo pueda reaccionar como Cristo reaccionaría. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alguien puede hacer algo que me haga sentir rabia, normal. Pero luego, en lugar de dejarme llevar por ella, yo puedo orar, ponerme en la presencia de Dios y decir, Señor, yo en sus circunstancias, ¿qué habría hecho? ¿Acaso lo habría hecho mejor? O a veces disculpar la proposición del prójimo, que dice también San Ignacio de Loyola, ¿no? A veces nos tomamos las cosas que dicen los demás del peor modo posible. A veces nos sientan mal, a veces las interpretamos mal. Y de hecho hay muchas veces que interpretamos mal las cosas y nos enfadamos y luego hablando se entiende la gente. Hablas con una persona y resulta que aquello por lo que te habías enfadado pues no tenía razón de ser, porque lo habías entendido mal. Entonces, la mansedumbre nos permite tomar tiempo y distancia de la rabia y en lugar de dejarnos llevar por ella, ponernos a considerar las cosas e incluso en el caso de que la persona realmente haya ido a herirnos, ser capaces de decir, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. O a lo mejor sí que lo sabe. Y entonces podemos decir, como San Esteban, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Son dos frases, la primera de Jesús y la segunda del primer mártir, que tienen que estar grabadas a fuego en nuestro corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si saben lo que hacen, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Y así, con la mansedumbre, somos capaces de dejar que la rabia se exprese, pero no se convierta en ira. Y también, como muy bien habéis dicho, la paciencia. Porque la ira muchas veces es manifestación de impaciencia. Ante una persona, ante una situación, anda, quita, calla, que ya lo hago yo, aparta, que ya lo hago yo. Y entonces, en el fondo, estamos siendo impacientes, estamos siendo también ahí, estamos comportándonos de un modo airado. La paciencia todo lo alcanza, ¿verdad? Y es tan importante el ser paciente. Y en ese sentido, el saber esperar y dar tiempo a los demás, dar espacio a los demás. En el fondo, la impaciencia muchas veces va de la mano de la soberbia, porque creemos que somos mejores que los demás, o que lo hacemos mejor que los demás. O va de la mano del juicio, porque juzgamos que el otro lo ha hecho mal. Y, sin embargo, la paciencia es la de aquel que sabe esperar y que sabe tolerar con caridad los defectos del prójimo. Aquí todos tenemos defectos. Todos. Y podemos hacer perder la paciencia a más de una persona. ¿Y qué es lo que pedimos a los demás? Que tengan paciencia con nosotros. ¿Qué necesita un niño? Que tengan paciencia con él. ¿Qué necesito yo cuando aprendo a hacer algo y se me da mal? Que tengan paciencia conmigo. Tengo derecho a esperar eso. ¿Por qué? Porque la paciencia es el método para poder llegar a la perseverancia, a conseguir las cosas. Y entonces hay que tener paciencia, hay que pedírsela, por supuesto, a nuestro Señor como fruto del Espíritu Santo que es, ¿no? Señor, dame paciencia, ¿verdad? Dame paciencia para poder sobrellevar a los demás como tú me sobrellevas a mí y como los demás me sobrellevan a mí, porque donde las dan las toman, que aquí todos somos iguales y en tal sentido también muchas veces hemos requerido y necesitado la paciencia de los demás. Qué fácil es herir también a alguien cuando somos impacientes y vemos que algo se le da mal y que no lo hace como a ti te gustaría y lo harías a tu manera y le dices que está mal y que qué fácil es pegar la coz y herir a la persona. Y luego eso es muy difícil de recuperar. Por eso hay que tener paciencia y aprender a no soltar esa coz, precisamente para no herir a la persona que tienes delante. Y si no has podido, si te ha podido la ira, si te ha podido la impaciencia, entonces tienes que dar el último paso, que es pedir perdón. Pedir perdón a la persona a la que has dañado, con la que te has airado, con la que has sido impaciente, a la que has herido con tus palabras o con tus obras. Pedir perdón. Esta siempre va a ser una de las claves para todas las pasiones y para todos los pecados capitales. Aprender a pedir perdón.
aprender a pedir perdón. Porque el pecado fundamental es la soberbia, es el orgullo. Y la virtud fundamental es la que va contra el orgullo, que es la humildad. Y al final todas las pasiones van a confluir siempre hacia estas dos cosas: el orgullo, la soberbia y la humildad. En el caso de la ira, aprender a pedir perdón cuando he dañado a alguien, cuando he sido impaciente, cuando me he dejado llevar por esa rabia y la he acabado expresando de un modo insano y haciendo daño a alguien. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos conceda el sobrellevar y superar la ira, de manera que esa pasión no se apodere de nosotros y que gracias a la mansedumbre y a la paciencia podamos hacer frente a esta pasión, a este pecado, y vivir la virtud. María era la mujer mansa, la mujer paciente. Cristo era manso y humilde de corazón, y su paciencia es nuestra salvación. Miremosles a ellos como modelo y pidámosles su intercesión a María y su gracia a Jesús para poder contrarrestar la ira con la mansedumbre y con la paciencia. Dichoso el hombre al que le son perdonadas sus culpas, en el pueblo cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre al que el Señor no imputa algún mal y en cuyo espíritu no hay engaño. Callaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día, porque día y noche pesaba tu mano sobre mí. Como estío de verano estaba árido mi corazón, mas te he manifestado mi pecado, he tenido escondido mis errores, he dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado.